Yo no puedo grabarlo, no sé cómo. No sé dónde está el botoncito para grabar. Así que, gracias Renato. Y sí, la principal diferencia es el positivismo que se deja de lado. Eh, la pregunta es, ¿por qué se deja de lado? Oh, mira. Em, no es tan así, no es que quiera dejar de lado el objetivo. Em, quiere, sí, pero es que se empiezan a valorar más áreas de la... eh, claro, esa respuesta también me gustó. Sí, va un poco por ahí. Ocurre lo siguiente. En, por ahí en la década de 1950, pasa que eh, sí. Oh, mira, somos ya casi 20 personas. Yo pensé que no ocurriría esto. Pensé que sacamos como 6. Eh, sí, ocurre que la ciencia, en la década de 1950, eh, era súper dogmática en el sentido de que intentaba medir todo. A ver, a qué nos referimos con el método científico? Nos referimos a una metodología eh, con características particulares que intentan eh, hacer lo más objetivo posible la observación de algún fenómeno. ¿Y qué quiere decir esto? Despojar como del fenómeno al sujeto. Asumiendo que nosotros como personas, nuestros propios sesgos, inevitablemente tendremos una percepción errónea de la realidad. Se inventa el método científico utilizando de forma muy fuerte las matemáticas, todo lo que es medible. Y eh, para lograr como hacer una buena ciencia, básicamente está diciendo que tienes que medir cualquier cosa, tienes que medir lo que quieres observar y la forma en que tú como lo miras tiene que ser replicada por otras personas. Tiene que ser un conocimiento universal en ese sentido. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que la psicología, en tanto intenta tener un estatus científico en la academia y en la historia, tiene que inevitablemente hacerse parte de esta metodología, interiorizarla. Y al hacer eso, obligadamente tienen que utilizar ciertos constructos metodológicos que son prestados de las ciencias exactas, vale decir, de la física, matemática, biología, que no está entre las principales, pero sí se presta mucho desde ella. Entonces, ¿qué ocurre? Que tampoco puede prestar atención a todos los fenómenos como sociales, ¿no? Se tiene que remitir a aquellos que solamente pueden medir. Entonces, eh, ahí es cuando, estaba viendo el WhatsApp, lo siento. Ya, ahí es cuando empieza a definir de forma súper cerrada los fenómenos sociales, porque son aquellos que se pueden medir. Y para la ciencia, lo que es medible existe, lo que no se mide no existe. Entonces, en ese sentido, eh, pesca, pesca los fenómenos como el liderazgo, la percepción, la influencia principalmente, como estereotipos también, como los puntos fuertes de la investigación social. Pero pasa que tampoco es tan completo, o sea, esas cosas de ninguna manera van a formar parte de lo que es la sociedad en general. Dame un segundo. Ya. Entonces, ese es como el resumen. Ese es el resumen más claro de lo que vendría siendo la psicología tradicional. A ver, ahí me puede decir cómo es que
la psicología tradicional, todo esto que estamos planteando, se viene abajo? Como, ¿por qué se viene abajo? Como, vale decir, ¿por qué ocurre la crisis? Por el abuso del método científico y la mirada positivista. O sea, eso es, em, eso es una característica del método de la psicología tradicional. Pero ¿por qué esas características supusieron una crisis? Sí, pues, es un problema epistemológico, claramente. Así es. Tiene que ver con los movimientos sociales. Eh, a ver, sí, sí. El, va un poco por ahí. Mira, actualmente la psicología como tal, como ciencia, está pasando por una crisis. Se llama la crisis de la replicabilidad. ¿Y qué ocurre? Que todos los experimentos psicológicos alcanzan una tasa de predictibilidad al máximo, de replicabilidad más bien, del 50%. Y me estoy refiriendo a los que son los experimentos conductuales, que son los más científicos, entre comillas. Y 50% es poco en comparación a la física, que alcanza el 95%, 99% a veces. Eh, mientras que la psicología social eh, tiene una tasa de apenas el 20%. O sea, de todos los experimentos que se hacen, apenas el 20% tiene una tasa de replicabilidad, o más bien, cuando se replica un experimento cualquiera que se haga en psicología social, el 20% de sus réplicas tendrá efecto. Eso que es bajísimo. Eh, y esto se debe justamente a que el campo de estudio de lo social muchas veces está determinado por cosas que son súper simbólicas. O sea, si tú me vas a hablar, si tú me hablas de cómo afecta la historia de Pinochet acá en Chile, igual es súper complejo de medir como numéricamente. Y si lo mides numéricamente vas a poder medir, no sé, la percepción. ¿Cachai? Como, ¿cuánto te ha afectado la dictadura actualmente? Pero eso es súper poco, todo lo que puede afectar en el día a día. Entonces, hasta cierto punto, eso se deriva a lo que dice Renato, que no eran tan creíbles de alguna forma. Vale decir, que no tenían tanto peso académico. Por otro lado, también están los movimientos sociales, que justamente pedían respuestas a ciertas crisis, a ciertos fenómenos que eran contingentes en ese contexto. Que si no era ya la época del amor y paz, de los hippies, estaba en proceso de... Eh, la crisis ocurrió por una serie de fenómenos. Primero, el epistemológico, que vendría a ser la dificultad de la psicología tradicional de adquirir un conocimiento propio de la realidad, ¿no? Porque reduce mucho su campo de estudio a cosas que son medibles. Y eso lleva a que muchos fenómenos que son sociales no pueden ser medibles y por tanto no tienen validez académica. Y por otro lado está la crisis sociales. Están las crisis sociales derivadas de conflictos bélicos, y eso también supone, o está como contiguo, las demandas sociales que no podían ser eh, respondidas por este círculo académico de investigadores de lo social. Que eso ya nos deja una primera enseñanza, ¿no? Que la psicología social debe estar al debe de la sociedad, o sea, debe estar al servicio de. Si, si no está al servicio de, entonces es conocimiento vacío, ¿no? Entonces, ahí hubo una especie de pugna con la psicología que hasta ese momento se estaba produciendo. Pasa que estaba hablando de una corriente.
De la misma forma que nosotros tenemos en la psicología, el psicoanálisis, la psicología cognitiva, la conductual, la humanista, bla, 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 lo mismo pasa con la psicología social, a diferentes puntos epistemológicos o puntos de vista teóricos respecto a la interpretación de lo social. Entonces, la psicología tradicional tenía un marco epistemológico claro, mientras que esta nueva tradición, nuevas entre comillas, que tiene una vertiente más europea, empieza a cuestionar una serie de fenómenos que la psicología tradicional, la psicología social tradicional, tenía en mira. Quizás uno de los más fundamentales está en la discusión del representacionalismo con el antirrepresentacionalismo. Y esta es una confusión que he visto bastante. El representacionalismo no es lo mismo que representaciones sociales. Nótese, por favor. Todo lo que termina en ismo se refiere a ideología, doctrina o manera de interpretación, en definitiva. Manera de interpretación. Eso es con todas las cosas que terminan en ismo. Entonces, psicologicismo, biologicismo, puede ser también fluidismo, no sé. Todo es forma de interpretar. Y quiere decir eso que ya te indica el tiro que la palabra se refiere a una forma de interpretar la realidad. En este caso, el representacionalismo se refiere a las representaciones. ¿A qué se refiere? O más bien, ¿qué es una representación? La representación va a definirse como una imagen de algo. Una imagen de algo. Les expando un poco más. Hay una serie de fenómenos en la comunicación humana que están en el orden de lo comunicacional o simbólico. La sociedad se construye por medio de la interacción de los individuos, a través de la comunicación. Nuestras ideas no están encarnadas puramente en lo material, sino que trascienden al orden histórico, al orden emocional. En definitiva, trascienden al orden social. Entonces, pierde materialidad. Entonces, para poder transmitir, para poder siquiera pensar de aquellas cosas que están en el orden de lo simbólico o lo ideal en términos aristotélicos, se requiere una imagen. Esta imagen vendría a ser la representación. Lo que propone el representacionalismo es que estas imágenes vendrían a formar como una edición, si no exacta, muy parecida a lo que es la realidad. Dirá también que aquellos símbolos que son fundamentales para hacer este nexo es el lenguaje. El lenguaje, ¿por qué? Aquí es cuando nos vamos a la teoría más de Saussure o Wittgenstein, no sé, su nombre es un trabalengua ese nombre, Wittgenstein, algo así. Nunca lo he podido pronunciar bien, perdón por eso. Lo escribiré luego en el chat. Entonces, ¿qué tiene de importante el lenguaje? El lenguaje se va a dividir, o la palabra como tal, se va a dividir en dos partes. Primero, el significado, y en segundo lugar, el significante. ¿Qué es el significado? El significado vendría a ser el cómo suena la palabra y su definición tradicional. No sé, a ver. Una guitarra. Todos sabemos que esto es una guitarra y sabemos escribir bien qué es lo que es la guitarra. Si yo digo guitarra, todos cachan que es una guitarra. Pero, y eso vendría siendo el significado. El significante vendría siendo qué significa para cada uno. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Que de pronto para una gente, la guitarra va a ser ya no tan solo un instrumento musical, sino que va a significar, no sé, carrete. Para músicos significará trabajo, para otros significará relajo, para otros estudio. Y así hay un sinfín de definiciones psicológicas respecto a un fenómeno que todos definimos de forma conjunta como guitarra. Entonces,
lo que va a decir es que esta primera parte, que es el significado, es adherida al individuo de forma coercitiva. ¿Qué quiere decir esto? Se refiere a que la sociedad te mete por la fuerza, te inyecta obligadamente el lenguaje para que tú seas un ser social. Y en ese sentido, te dirá que el lenguaje moldea tu forma de pensar, moldea tu realidad y por tanto moldea la sociedad. Vale decir que la sociedad construye al individuo por medio del lenguaje. Y el lenguaje serán las representaciones de aquellas cosas simbólicas. ¿Se entiende? ¿Puedo ir rápido? ¿No? ¿Dudas? ¿Hasta ahí? Va, bueno. Bueno, entonces, ¿qué viene a decir el antirrepresentacionalismo? Bueno, evidentemente el anti significa que rechaza toda esta teoría que les he expuesto. Porque te va a decir que el lenguaje queda limitado. El lenguaje es capaz de percibir ciertos fenómenos de la sociedad, pero no todos. Queda rezagado al orden lingüístico, pero la sociedad tiene mucho más que eso. En definitiva, lo que te va a decir el antirrepresentacionalismo es que la realidad no está determinada efectivamente por el lenguaje como tal, por las representaciones, sino por los fenómenos sociales, por la interacción social. Y esto supone, entonces, que se despoja de esta manera de ver las cosas quizás un poco más científica. ¿Por qué científica? Porque tú al dotar de materialidad aquellas cosas simbólicas por medio de algo que es estudiable, que es el lenguaje, lo puedes medir, lo puedes ver, lo puedes manejar. Y por tanto, cae dentro de la posibilidad de la ciencia tradicional de ser estudiada y tener una validez científica o metodológica. El antirrepresentacionalismo te dice, alto, pero eso no es suficiente, sino que lo fundamental es la interacción social. El lenguaje está subordinado a ella, pero no la precede. Y por tanto, queda remitida solamente a un ámbito instrumental, más no forma parte de todo lo que significa el estudio real de la sociedad. Entonces, esto es una forma quizás crítica de ver la sociedad. Y justamente es aquella que forma parte de la psicología contemporánea. Es esta otra línea, la más europea, ¿no? La estadounidense que vendría a heredar la psicología tradicional formaba parte de esta forma representacionalista de ver la realidad. La antirrepresentacionalista forma parte de los pensadores europeos, ¿no? De ahí es cuando nace esta guerrilla, donde ¿cuál gana? Terminó ganando la contemporánea, claro, ¿no? Tuvo más adeptos. ¿Y qué supuso eso? ¿Qué es la psicología contemporánea? ¿Aló? ¿No? Sí, es una característica. Es una no sé si interpretar, pero sí. Es una característica que inscribe al rol de psicólogo social dentro de las investigaciones. Eso se conoce como enlightenment en la teoría y fue formulado por Kenneth Gergen. Que dicho sea de paso,
libro que está editando el profe, el prólogo lo está haciendo Gergen, pues. Este individuo que estamos estudiando ahora. No es que se haya creado por esta disputa de representacionalismo y antirrepresentacionalismo, sino que estas últimas forman parte. Claro, es un antecedente. Es un antecedente. Ahora, vale decir, ¿existió la crisis y la psicología tradicional desapareció de la faz de la Tierra? No, no desapareció, sigue vigente. Nos encontramos con toda una serie de tradiciones que siguen esa línea. El profe ya les mencionó en la serie 100 humanos de Netflix. Por favor, véanla. Insistiré mucho en eso. Vean esa serie. Aparte de ser súper entretenida y súper chistosa, es un buen referente de lo que vendría siendo la psicología tradicional. Sí, tenéis que verla. Entonces, la cosa es que sigue vigente y en algunas partes más que otras. Por ejemplo, en ciertos lugares de España, la Universidad de Granada, por ejemplo, ahí sigue estando vigente. Intentan que todo sea medible y no, muy matemático. En Estados Unidos igual en ciertas escuelas. Sí, bueno, la psicología contemporánea, básicamente la que vendría a decir es, bueno, alto. ¿Por qué reducir el estudio de lo social a lo psicológico? Sí, depende de la escuela psicológica. Pero pasa que no hay que confundir la psicología individual con la psicología social. A ver, cuando nosotros analizamos al individuo, tenemos 3 niveles fundamentales: el individuo, el grupo y la sociedad. La psicología clínica, la psicología que estamos pensando diariamente, es el individuo, pero hay otros fenómenos que forman parte. Entonces, cuando hablamos de psicología social, se habla quizás de estos dos primeros, que tiene que dialogar con la psicología individual, sí, obviamente, pero no es su función principal. Su principal está en los dos siguientes. Entonces, tú perfectamente podrías dar explicaciones como individuales desde una perspectiva cognitiva, pero perfectamente también puedes estar hablando sobre una perspectiva desde la sociología, por ejemplo, la antropología y demás ciencias sociales. Así que no es que una esté subordinada a otra. Ahora, de que puede influir, claramente sí. Una persona que es psicología conductual y está formado en la investigación experimental, va a intentar replicar efectivamente experimentos replicables en lo social. Pero no es la norma. O sea, no tiene por qué realmente ser así. La psicología, volviendo a la contemporánea, tiene que ver con el cuestionamiento justamente de esta necesidad de ciencia. ¿Cachai? Te dice, bueno, estamos cachando que la ciencia no tiene mucho efecto, estamos cachando que no responde a fenómenos sociales que deberían responderse, estamos cachando también que se queda corto para resolver ciertas dudas. ¿Cachai? Como que hayamos un traspié. Y ahí nace una de las posturas quizás fundamentales, que es apoyarse en otras ciencias, ¿no? Si tú te apoyas en otras ciencias, lo que estás diciendo es que estás tomando como variable la metodología, la teoría de estas ciencias. De pronto, el individuo dejó de ser una persona natural
llegó a la sociología y se convirtió en un rol. Se convirtió en un rol dentro de un sistema social, dentro de una red social. De pronto, el individuo dejó de ser un sujeto del día a día, sino que llegó de historia y le dotó de contexto, le dotó de memoria, le dotó de heridas y de traumas que por alguna razón son compartidos por todos. Y así empezó a llegar una serie de ciencias que tienen una injerencia directa en la explicación de los fenómenos sociales. Entonces, hubo una obligación de abrazar aquellas teorías y finalmente hacerlas suyas. No tan solo teóricamente, sino metodológicamente. Entonces, de pronto la investigación dejó de ser tan experimental y empezó a ser descriptiva, de alguna forma, por medio de la etnografía, ¿no? Dejó de ser puramente psicológica y empezó a tomar en cuenta, por ejemplo, variables socioeconómicas, entendiéndolo desde la sociología, la lucha de clases, desde una perspectiva más marxista, que dicho sea de paso, es súper importante la psicología comunitaria latinoamericana, más bien. Entonces, se produjo finalmente una reinvención, ¿no? Y donde ya la descripción de la realidad y su investigación fue multidisciplinaria. Esto no quiere decir que si bien podríamos hacer una investigación desde la psicología social, signifique que la psicología social será más importante que las otras. No, simplemente que una tiende a favorecer ciertos fenómenos sociales por sobre otros, pero ninguno es más importante que el otro, son complementarios y nada más que eso. Y eso quiere decir, entonces, que hay que pensar en el contexto. ¿Cómo se deriva de todas estas ciencias al contexto? Bueno, si nosotros pensamos en la antropología, es el estudio de la cultura. Si estudiamos la sociología, es el estudio de los roles sociales dentro de esa cultura, ¿no? Entonces, por alguna razón, la cultura en estas teorías, en estas demás ciencias sociales, es de suma importancia. Porque vendría de alguna forma a articular cómo se conforma el sujeto. Y eso supone ciertas consecuencias. El primero es que el conocimiento es situado. O sea, la ciencia tradicional, la psicología social, te decía que tiene que ser un conocimiento universal, que tiene que ser replicable donde sea. Llega esta teoría, te dice, no, el conocimiento es situado. Si tú haces un experimento, podrá ser aplicado solamente en ese lugar, y no en otro. Tampoco podrá hacerlo otro investigador, porque deja de ser el mismo contexto. Entonces, y es porque en la comunicación, en la explicación de lo que tú sientes, de lo que tú piensas, en conjunto con el otro, se crea un conocimiento que es único y que está enraizado en ese contexto histórico, en ese contexto social y en ese momento en particular, donde las pasiones y las emociones eran únicas y no se volverán a repetir en ningún otro momento. Y eso supone entonces claramente la implicancia del investigador, que es lo que... ¿dónde está? ¿Dónde Dominique, ¿cierto? ¿Sí se dice? Perdón. Dijo hace un rato atrás. Si nosotros... Eso. Bueno. Pero ¿es Dominique o Dominique? Dominique. Perdón por... gracias. Entonces, claro, si es situado, si es contextualizado, entonces el psicólogo, en tanto que forma parte del contexto, afecta a los resultados
y resultados declarativos, y también a la interpretación de estos mismos significados en la población. O sea, de la misma forma que a ti te hacen un test de inteligencia y te clasifica como weón o inteligente, eh, de la misma forma que te clasifica como weón inteligente, eh, y eso te afecta por la mera categorización de ti mismo en algo tan fundamental como es tu inteligencia, ¿sabes? Es fundamental, creo que en toda autoestima. Lo mismo ocurrirá con los países. Por algo, por alguna razón, como que eh, lo- los caribeños se identifican con una, con una personalidad como más salzona, los nórdicos más fríos, ¿cachai? Como que la mera interpretación de un otro afecta su mirada de sí mismo y la ciencia o los resultados científicos van a funcionar medianamente de la misma forma. Entonces, esas son las principales como renovaciones de la psicología contemporánea y efectivamente fue una cosa tremenda, porque tiene muchas consideraciones metodológicas, si lo piensan. Se hizo más complejo finalmente. Entonces, eso es el contexto. Por lo cual, si cuando uno piensa en una pregunta o uno piensa en una investigación social, uno nunca tiene que olvidar entonces contexto histórico, contexto social, población, y claramente, bueno, ¿qué quieres estudiar? ¿No? Eh, el tema de la ética y la mirada política era propia del representacionalismo o de la psicología social individual. La verdad es que la mirada más apolítica tendió a ser de la psicología tradicional, ¿no? La psicología social individual. Puedo estar un poco lenta, pero no estoy entendiendo esa última parte. ¿La podrías como describir un poco más? Agata. Sí, mejor hablo porque me demoro mucho estudiando. Ya. Es que en uno de los textos recuerdo que era de Ibáñez, hablaban Ujú. sobre la psicología social, sociológica y la individual o No, tradicional. Me tinca que en verdad son no como... será, ¿Mm? no será la psicología social psicológica. Sí, sí, era psicológica. Sí. L- sí, tiene que ver con eso. La mirada apolítica tiene que ver mucho eh, con esta suerte de necesidad de ser objetivo, ¿no? En tanto que, en tanto que tu mirada es objetiva, por lo tanto, pues tiene que estar alejada de lo que es la ideología. Eh, y es un tremendo buen punto que pase por alto en la explicación. Dale. ¿Por qué? Bueno, el investigador, cuando se enfrenta a un contexto, trae su propia cultura y trae su propia mirada respecto a las cosas. ¿Qué tan complejo sería, por ejemplo, a un psicólogo social republicano de Estados Unidos, derecha conservadora, que llegara a estudiar el estallido social de Chile? Sería tremendamente difícil, como que desde su perspectiva estaría totalmente, escucha, eh, no diré, no diré que sesgado, pero sí diré que puede ser puesto en duda, porque eh, ya me acordaba, ¿verdad? No me acordaba de eso. Eh, porque bueno,
tiene una mirada, tiene una historia, tiene una forma de ver las cosas totalmente distinta. Actualmente hay una serie de tendencias a crear dogmas, escuelas, si se quiere decir. ¿Algún ejemplo cercano que puedan cachar? La universidad, por ejemplo, en psicopatología, psicopatología 2, les enseñan o les nombran ciertos tratamientos de algunas enfermedades mentales. La profe que yo tuve habló sobre tratamientos psicológicos, cognitivos más bien, como reestructuración cognitiva, como confrontación, exposición, una serie de cosas que son usadas hoy en día. Y le pregunté, bueno, profe, ¿lo va a enseñar? No, ¿cómo se te ocurre que voy a enseñar eso? ¿Sabes? Esa negación de enseñar algo que es propio de nuestro día a día como psicólogos, habla justamente de una dogmatización del conocimiento. En este caso, tendiente a lo psicoanalítico, asumiendo que todo lo demás es erróneo o no es lo correcto. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con la sociología, que tenemos pensamientos que tenemos escuelas marxistas de sociología. En Argentina, por ejemplo, cuando uno va a ver diplomados y te das cuenta que hay diplomados como anti-neoliberalismo sin definir lo que es neoliberalismo. O sea, que si se trabaja sin una definición metodológica de un concepto tan importante como es actualmente en la sociedad, como el neoliberalismo, entonces se presta para un tratamiento ideologizado del conocimiento. Entonces, medianamente que hay una imposibilidad de generar un pensamiento apolítico de los fenómenos sociales, porque el ser humano simplemente es político. Toma partido de ciertas tendencias teóricas y ciertas tendencias de mirada de lo que es la democracia o la polis. Entonces, la psicología contemporánea lo que vendría a decirte es como, bueno, todos somos políticos. Como que, en el peor de los casos, como que tú puedes tomar la psicología y puedes dar cuenta de cuál es tu posición política. Y puedes dar cuenta de que su ejercicio debe estar a favor del bienestar individual. Y si la ideología de aquellas personas que gobiernan tiene una injerencia directa en el bienestar de las personas, entonces la psicología social tiene que ser politizada, tiene que estar al servicio de la polis, tiene que tener una mirada crítica frente a la ideología o el comportamiento de las personas que rigen la sociedad. En el fondo, responde a esta situación de no dar respuesta a las demandas sociales que en su momento, 1950, Guerra Fría, Guerra Fría, estaba muy a pie. ¿Sí? ¿Alguna duda respecto a esto? Creo que me fui un poco embolada en la explicación. Perdón por eso. Claro. O sea, tienes que reconocer que no eres neutro, básicamente. Tú tienes que reconocer que eres una persona externa a la sociedad en la cual vas a investigar, y desde ese orden tienes que actuar coherentemente, sin intentar intervenir de forma, deliberada en la interpretación de tus resultados. Ahora, el psicólogo social deja de tener neutralidad luego en la crítica hacia los fenómenos sociales, en la medida que los fenómenos sociales perjudican de forma palpable, demostrable, al individuo, a la comunidad, a la sociedad. Que esto, dicho sea de paso, se va a tornar mucho más fuerte en la psicología latinoamericana.
La psicología latinoamericana vendría a ser una respuesta a esta psicología europea, en la medida que el conocimiento de Latinoamérica estaba subordinado a la escuela hegemónica y no responden a las demandas propias de Latinoamérica, a saber, pobreza, baja educación, en este momento muchas dictaduras y por tanto violencia de derechos humanos, eh, también, ¿por qué no?, ingeniería social, es decir, el ejercicio científico de la manipulación general de la población. Sí. Entonces, ¿respondí la pregunta o no? Sí, perfecto. Así que ese es un poco el contexto histórico, recién. Ahora vamos a los conceptos quizás más bacanes, que vendría a ser percepción, identidad, y si alcanzamos, podemos como hablar un poco de lo que son representaciones imaginarios, pero estuve revisando y el texto de Girola, Representaciones Imaginarias Sociales, lo explica bastante bien. Como que no he tenido necesidad de buscar información externa para explicar esos conceptos. Así que si no alcanzamos a ver lo que son las representaciones imaginarios, refiérase a Girola, Representaciones Imaginarias. Es un buen texto. ¿Qué es lo que es? Bueno, antes de partir, ¿alguna última pregunta respecto a todo esto? ¿No? De que, bueno, si se saca mala nota, en la prueba, después los voy a ir a penar. Los voy a ir a penar. No sé. Pero, ya. Que alguien responda, por favor, qué es lo que es percepción. ¿Qué es lo que es percepción? La imagen de algo. A lo que me dice Cristóbal se refiere a las... Sí, lo que me dice Cristóbal puede ser referido a las representaciones, que si bien tiene algo que ver con la interpretación, no es ella en sí misma. Dominique me estaba hablando sobre una de las funciones que cumple la percepción en la metodología, pero no es la percepción como tal. Ágata, captar un estímulo del mundo, sí, es parte de forma de percibir algo. O sea, uno tiene la función perceptiva y desde eso uno percibe, pero va por ahí. Eso también es parte de la... Eso es parte de la interpretación. Ya son los procesos finales. Cuando yo percibo algo, efectivamente tiene que ver inicialmente con una función psicofísica, primeramente. En la medida que llega un estímulo en el ambiente, cualquiera sea, y activa ciertos sensores neurales en mi cuerpo. Recuerden que nuestros aparatos sensoriales son extensiones de nuestras neuronas. La más grande que tenemos es desde la punta del pie hasta el cerebro, que puede llegar a ser fácilmente más de 1 metro. Claro. Entonces pasa que esa vendría a ser como la definición más básica, que es como, bueno, captar el mundo, el estímulo del mundo. Pero la percepción es mucho más que eso, porque lo que les voy a intentar explicar ahora, que la percepción es un proceso complejo, mediante el cual los procesos simbólicos de nuestra mente y los procesos interaccionales de los individuos determinan
determinan nuestra capacidad perceptiva de la realidad, determinan desde otra manera cómo es que aquel estímulo que entró por nuestros órganos sensoriales llega acá y cómo es que, cuál es el resultado final. Todo este resultado, ¿no?, es medianamente inconsciente. El traspaso de acá hacia acá es súper inconsciente, en tanto que el proceso perceptivo, o sea, si yo toco algo, el estímulo de la llama de mi dedo hasta mi cerebro llega a 400 kilómetros por hora, 430 aproximadamente, lo cual es una barbaridad para este pequeño pequeña distancia, ¿no? Sí, me perdí porque me maravillé yo solo con ese dato. Dame un segundo. Ya. Entonces, vamos a partir primero hablando sobre lo social. Hemos dicho que se fundamenta en la interacción, en la comunicación, y eso es algo simbólico. ¿Qué ocurre con lo simbólico? Que es poco estructurado. ¿Qué significa eso? Que si ustedes si es que ya pasaron por pruebas psicológicas, donde pasan Rorschach, te darán cuenta de que algo poco estructurado lo que obliga es que nosotros completemos la información. Vale decir que nuestra percepción respecto a aquellas cosas poco estructuradas, para allá voy, Dominique. Cuando percibo algo que es simbólico, lo completo con mi propio contenido mental. Un ejemplo súper claro sobre esto vendría siendo los estereotipos. Los estereotipos vendrían a ser una categorización de algún estímulo social referido a ciertas personas, en el cual yo le doto de características que yo mismo tengo interiorizado de aquellas personas. Entonces, si yo veo a una persona vestido de Adidas, por ejemplo, con zapatos de Adidas, todo vestido de negro y con un peinado sopaipilla, muchos pueden pensar como que tiene un estereotipo típico chileno. No quiero hablar efectivamente, pero también puede significar, no sé, un ruso. En Europa significa un ruso. Exacto, los rusos también pasa mucho allá. Entonces, esa es una característica súper fundamental, o un ejemplo quizás bien concreto de lo que vendría siendo un fenómeno abstracto. Y el social se maneja en ese nivel. O sea, ¿qué más abstracto que el amor? Y por alguna razón mucha gente se mueve detrás del amor o el odio, que son cosas súper como abstractas, no tienen una materialidad en la cual sustentarse. Y así también sucede con la identidad, con las tradiciones, con cosas que nosotros nos movilizamos en el día a día. Entonces, si aquella cosa que es abstracta no tiene materia, entonces nosotros tenemos que dotarle de materia en la cabeza. Y ahí es cuando se forma una interpretación. Y esta interpretación vendría a ser nuestro proceso mental, refiere a la combinación de los aspectos como inconscientes, si se quiere decir psicoanalíticamente, emocionales y cognitivos. Ahora, con eso notamos de materialidad desde una perspectiva simbólica. ¿Ya? Entonces, respondiendo a Dominique, lo que yo pienso sobre algo está determinado sobre los simbolismos. Vale decir, nuestro pensamiento se configura a través de los símbolos, y los símbolos vendrían a ser
un estado final de nuestra interpretación de las cosas. ¿Me explico? Em, creo que sí. Creo que sí. Entonces, eso tiene harta implicancias con el día a día, porque eso significa, entonces, algo simbólico. Sí, claro. El... Sí. A ver. Vean, el que está atento, vea el WhatsApp, por favor. El que está atento, vea el WhatsApp. Ahí verá ahí verá un simbolismo de me enojo, estoy enojado. Esa es una cuestión, ese emoticono. Exacto, una cara me estoy guiando. Y ese es el punto, como, ¿qué tiene que ver estar sonriendo con me estoy guiando? No tiene nada que ver. Eso es porque, de alguna forma, el emoticono es algo súper poco estructurado en nuestra realidad social. Que al ser poco estructurado, nosotros tenemos que completar simbólicamente con lo que es. Ahora, este es un ejercicio súper fácil, porque este símbolo está retroalimentado por una serie de memes y una serie de comportamientos sociales que ya todos tenemos internalizados. ¿Cachai? Lo importante es que lo simbólico está muy arraigado a la parte psicológica en vivo. Cada uno le dota simbolismo. Cuando este simbolismo pasa a ser algo más general, entonces se convierte en representación social. ¿Te gusta? ¿Está bueno? No cuando pasa a ser más real. Toda cosa simbólica, en el orden de lo simbólico, es real. Vale decir, para los fenómenos sociales, toda cosa que existe es real. Vale decir, que nada es irreal per se. Si lo explico de otra forma, todo lo percibido es real. Todo lo interpretado es real. Pero para el individuo. Para el individuo. Esto habla entonces, dicho sea de paso, de que la realidad es relativa. La psicología social, en este contexto, es relativa en las teorías que estamos manejando en este momento. Yo personalmente creo una... sí, eso también entra en lo simbólico, eso también tiene mucho que ver. La chupalla de campo o a los guasos chilenos. Sí. Sí. Bueno, yo personalmente creo que la realidad es un relativismo débil, no un relativismo fuerte, que es lo que están aprendiendo ahora. Entonces, ya, volviendo a la percepción, vemos que entonces se compone de buscar el estímulo psicofísico, después interiorizar que llega a tu cerebro, interpretar. Y la interpretación da lugar a representaciones y da lugar a simbolizaciones. O sea, uno interpreta, representa en la realidad por medio de un símbolo y también uno dota
Vale, sí, uno crea representaciones. Y claro, estoy en lo correcto. Pues. En la medida que estas representaciones vienen a reemplazar algo de lo social, vale decir, aquello que nosotros percibimos, se convierten en símbolos. Utilizando el mismo ejemplo de Carla, un símbolo es algo que reemplaza a otra cosa. Vale decir, yo tengo, yo tengo una vaca, tengo al lado mío una vaca que ustedes no pueden ver, se llama Juanita, y a Juanita le han hecho animes, a la vaquita le han hecho animes, le han hecho, qué sé yo, dibujos, pinturas, como que se lo dotó de la palabra vaca, y de alguna forma todas estas cosas que mencioné anteriormente remiten al animal vaca. En este caso, estas, aquellas en este caso el dibujo, el anime, la película, etcétera, etcétera, tienden a reemplazar a la vaca, en tanto que esta no está disponible para la comunicación o para el manejo social, ¿no? Porque la vaca no puede estar con nosotros en todos lados. No es la cultura, no es la cultura, porque ahí entonces estaríamos cayendo en la psicología tradicional. En tanto que el lenguaje viene a representar a través del significado a la cultura, eh, por lo tanto, vendría siendo la psicología tradicional vendría a decir que efectivamente la cultura define a la representación. La psicología contemporánea vendría a decir que las representaciones se construyen a través del intercambio social, de la comunicación social, en la conversación con tu vecino, en la conversación o en la discusión y en la rabieta que tuviste con tu pareja, en, en los consejos de curso cuando estábamos en el colegio o en las reuniones vecinales, ¿no? Ahí es o mucho más actualmente y que creo que todos si nos ponemos si nos ponemos reflexivos, vamos a ver las redes sociales, Instagram y Twitter, por sobre todas las cosas. Eh, el más nerd dirá 4chan también, o Reddit, aguante Reddit. Eh, sí, entonces, claro, de ahí es cuando pasamos entonces en este proceso perceptivo a la identidad, ¿cachai? Porque nosotros no tan solo interpretamos como la realidad, sino también interpretamos a nosotros mismos. Y no tan solo a nosotros mismos, sino que también interpretamos al otro. Si no fuera así, entonces, entonces no existirían o no hubieran existido para nada las tribus sociales como los Pokémon, los otaku, los góticos, etcétera, etcétera. Veo algunas fotos por acá que algunas personas se identifican bastante con otaku. ¿Qué quieren que les diga? Bueno, pero eh, la función... la más grande, ¿no? Todo esto yo soy harto fan de... Eh, entonces, el utilizar estas imágenes como tal eh, es una, es quizás una declaración bastante literal de cierta identificación con una cultura más japonesa a priori, ¿no? Entonces, eso es un primer acercamiento a lo que podría ser la identificación. Nosotros nos interpretamos. Eh, ¿Podrías describir un poco más ese fenómeno, Cristóbal? Si quieres, enciende el audio, o sea, el micrófono.
Oh, oh. Mira, entonces intentaré responder en base a lo que supongo de lo que me estás comentando. Sí y no. Sí y no. Ya que, a ver, el lenguaje es súper como complejo, porque no tan solo es como aprenderse de la definición de cada una de las palabras, sino también es manejar cómo se usan. Em, em, cuando, cuando Estados Unidos te dicen que eres queso, te están diciendo que eres blando, ¿cachai? Para nosotros que no conocemos esa forma cultural de utilizar el lenguaje, nosotros nos quedamos pensando es como, ¿por qué le dijiste queso? ¿Qué tiene que ver el queso? Claro, cheesy. De aquí igual, pues. Nos dicen puerco, se nos dicen mano de guagua, hay un montón de cosas que no tienen nada que ver o la misma palabra weón. O sea, que en qué otro lado van a entender la palabra puta weón, weón, weón. Acá solamente acá entendemos. Papa frita en Argentina. ¿Cómo? Papa frita, ¿qué significa en Argentina? Por favor, necesito saber. Ah, ah, curioso, curioso. Bueno, bueno saberlo. Claro, entonces, en ese sentido, sí juega un papel importante en nuestra capacidad performativa, en el contexto donde se maneja ese lenguaje. Hablando de otakus, en Japón por sobre todo, en tanto que la sociedad está escrita en una cultura medianamente conservadora y un lenguaje medianamente complejo, entonces la cultura o el cómo se utiliza el lenguaje sí va a tener cierta incidencia en nuestra capacidad de identidad. En tanto que el japonés se identifica con el lenguaje japonés y no poder utilizarlo significa la dificultad de interiorizar ciertos fenómenos propios de la identidad japonesa. Así que yo creo, respondiendo, juega un papel muy importante, pero en el caso a caso, no en todos. Porque de pronto, siendo una persona del norte que viaja al sur, por ejemplo, son acentos distintos, pero eso no impide que con el tiempo se sienta sureño. Nadie va a negar esa situación. Pero, claro, pero por ejemplo después vamos a cosas más específicas, y si te encontrás una persona cuica que habla que habla demasiado correctamente, y que efectivamente como que tú cacháis de ojo que hay que darte recursos económicos, y después intentáis llevarlo a lugares de escasos recursos donde mayoritariamente hablan coa, entonces va a ser un poco más complicado, ¿cachai? Va a ser un poco más complicado esa transición. Entonces, depende mucho ahí. Más que nada por las cosas aledañas al lenguaje, ¿no? Por las cosas contiguas al uso del lenguaje. Y me perdí con todo esto. Me perdí con... Es que estaba hablando antes de esta explicación del lenguaje. No, la interpretación es el proceso mediante el cual el sujeto llega a la interpretación de la realidad. Y la interpretación desemboca en última instancia a símbolos, mediante los cuales nosotros también interpretamos la realidad. Vale decir, creo que
creo que se entenderá con esto. La percepción es un proceso circular. Es un proceso circular. Se retroalimenta con sus propios contenidos. Crea contenidos en base a contenidos anteriores. Entonces, cuando la psicología cognitiva, por ejemplo, habla de reestructuración cognitiva, en estos términos significará que lo que intentan hacer es, a través de la conversación, dar cuenta de estos símbolos que ellos utilizan para percibir la realidad. Vale decir, les hacen percibir cosas y están simbolizadas para modificarlas. Modificar los símbolos por los cuales perciben. Modifican, en otras palabras, este proceso circular. ¿Se entendió? ¿Sí? Vale. Entonces, la identidad tiene una conexión súper fuerte con esto, porque nosotros nos percibimos de cierta forma, y en la medida que nosotros nos percibimos con ciertas características, entonces eso se traduce en yo soy de tal o cual forma. Si nosotros percibimos a un tercero de tal o cual forma, diremos, esa persona es de tal o cual forma. Entonces son cosas que están totalmente relacionadas, y en la medida que yo me percibo a mí mismo de una determinada forma por medio de mi propia acción y mi propia visualización en el espejo, también lo hago en la medida que demás gente se refiere a mí de tal o cual forma. Por lo tanto, la construcción individual no es meramente personal, sino que también es social. Es un conjunto de ambas. Cuando se te dice que un tercero te describe de tal o cual forma, no es que literalmente pesca un papelito y te diga, mira Juanito, tú eres de tal o cual, tú eres alto, tú eres gordito, tú usas lentes, bla, 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 bla. No es que te lo digan literalmente, como si fuera una puntualización de ti. Te lo dicen a través de la interacción. De ahí es cuando volvemos al simbolismo, ¿no? Porque que tú no te juntes con mucha gente, ¿cachai? Puede, y de que las demás lo hagan notar, puede significar, por lo tanto, que te describan de tal o cual forma, y por tanto su comportamiento se estructura en base a ello. Entonces, en ese comportamiento llama al individuo a la interpretación. ¿Por qué no se juntan conmigo? Y en esa relación uno tiene que pensar, ¿cachai? Como no se juntan conmigo porque no les caigo bien, quizás porque no están interesados, o bien porque no formas parte de la misma red social y ya está. Misma parte de la estructura social y nada más que eso. Entonces, de alguna forma, como que la interpretación del otro es súper complicada igual. O sea, de cómo nos llega. A saber, que nos llega de diferentes formas. No necesariamente es a través de la palabra literal. Comprenderán también entonces que nuestra propia experiencia va a determinar nuestra interpretación de cómo el otro se refiere a nosotros mismos. Y por tanto, la construcción de la identidad se torna súper compleja, ¿no? Como que es súper complicada tramitarla de forma consciente. Por lo tanto, surgen una serie de fenómenos que nos simplifican la vida. Y uno de los fenómenos que quizás más inmediatos pueden pensarse vendría a ser lo que podríamos catalogar como economía cognitiva. ¿A qué voy con esto? El individuo tenderá a hacer el mínimo esfuerzo para funcionar de forma correcta. Y para funcionar de forma correcta es básicamente tener como una
una autoestima medianamente positiva, ¿no? El tener una forma de vernos hacia nosotros mismos de una forma que nos acomode. Porque en la medida que no nos acomode, como que pueden pasar ciertas cosas que son sintomatológicas y por tanto improductivas, ¿no? Es deseable siempre llegar a lo positivo. Y en la medida que nosotros nos configuramos como personas y vemos a ciertas personas que se configuran de forma parecida, entonces nos acercaremos hacia ellas porque significará un retorno positivo hacia nosotros mismos. No serán juicios de valor que sean negativos, tampoco serán sentimientos como de extrañeza o de soledad, sino que será esas cosas contrarias. Entonces, de alguna forma, el permanecer en un grupo forma parte de nosotros, en este sentido. Entonces, la gente que se va, por ejemplo, a los grupos, bueno, aprovechando que hay mucho otaku, si ustedes se van ustedes se identifican como otakus, ustedes se juntan con personas otakus y se van a corresponder con esta pasión a los animes, y desde ahí va a surgir una comunicación y un compañerismo, y quizás va a ser, si no es asombroso, al menos va a ser rico, ¿cachai? No vas a desear que se termine, a menos que sea asocial, y es distinto. Pero ese es quizás el fenómeno principal. Nosotros nos vamos hacia los grupos en tanto que nos complementan de forma positiva como individuos naturales. Y resulta que esta es una mirada como súper psicológica, pero también hay otras perspectivas que son más como instrumentales, vale decir, uno construye su identidad por medio de interacción social, eligiendo a aquellas porciones sociales que adquieren o tienen características de mejor valoración social. De pronto, aquellas personas necesitan hacerse parte de aquellas personas que son los populares, por ejemplo. Yo recuerdo un compañero de colegio. Este compadre era súper nerd, demasiado nerd. No estoy diciendo que yo no era nerd, sino que este era igual de nerd que yo. Y llegó a la adolescencia y se empezó a vestir de una forma súper a la moda. En vez de intentar hablar como más coloquial, intentó también hablar también de temas que son mucho más como populares, e intentó ir a fiestas y aprender toda esta cultura del popular. Resultó ser que este weón sufrió un cambio no de 360, 380, perdón, sería donde mismo, 360 grados. 380 grados. Las matemáticas me están fallando. Hizo un cambio de 180 grados. Ahí está. Perdón. Se convirtió en otra persona. Y yo me acuerdo que en ese instante siempre deseaba ser popular, porque al parecer le afectaba ser nerd, como que se sentía rechazado, se sentía excluido. Y ahí habla justamente de una necesidad de identificarse con aquellas personas que tienen una cierta posición social. Porque queramos o no, tienen ciertos beneficios que igual son palpables, ¿no? Como que nadie puede negar que ser parte de un grupo tiene beneficios por sobre otros. Entonces, de pronto la identidad no tan solo es individual, sino que también depende de lo social, y después la identidad depende de dónde queremos estar en lo social, ya en base a las retribuciones positivas que tiene, y no tan solo eso, sino que también depende de la instrumentalización que nosotros le damos a la identidad. Vale decir que es súper fragmentada. Exacto, para allá voy, para allá va. Estos beneficios son individuales, pues, evidentemente. Como que este viejo le cargaba ser, qué sé yo, rechazado socialmente y decidió convertirse en el popular. Pero
Hay gente como yo, por ejemplo, que en verdad no me gusta o me saturo muy fácil con mucha gente a mi alrededor. Entonces, como que me identifico con cosas que me limitan el contacto humano. Eh, no es que sea un ermitaño o que sea un puñón, sino que me gusta mi soledad. Eh, entonces, ahí depende de lo que uno vea positivo o negativo. ¿Cachai? Es súper compleja la función de la identidad. Y, por ejemplo, aquí quizás las mujeres pueden como apañar más en este argumento, quizás lo podemos hacer más en conjunto. El tema de identificarse como feminista. ¿Alguna chica que se identifique como feminista y pueda decir por qué se identifica como feminista? ¿No? ¿Están o no? ¿Por ahí? ¿No? ¿No? Bueno, para la identidad no tan solo es todo lo que mencionamos anteriormente, sino que también es histórica. En la medida que estamos como individuos enfrascados en un contexto histórico, en un momento social determinado, y con demandas particulares, nosotros nos identificamos con ciertos hechos sociales. En la medida que nos identificamos con ciertos hechos sociales, es que empiezan a salir eh, demandas y empiezan a salir comunicaciones, empiezan a hacer grupos que están al servicio de estas demandas sociales. Entonces, hay de pronto la identificación con la definición feminista, en tanto que se refiere a un movimiento sociopolítico y filosófico, adquiere sentido. Vale decir, que no tan solo la identidad es individual, social, sino ahora también es histórica, contextual. Entonces, y tampoco es que cada una de estas identidades esté separada de forma categórica entre social, individual e histórica, sino que también sino que se integran. ¿Cachai? Lo individual está atravesado por lo histórico, igual que también lo grupal. Entonces, todas estas distinciones que estamos haciendo, la verdad es que son desintegraciones del yo, como vendría siendo en el texto, pero son una distinción teórica. En la realidad, que todo está amalgamado. Todo está amalgamado. La chica que es súper feminista se identificar ella misma como feminista. Su individualidad va a estar atravesada por una identificación social contextual, histórica. Entonces, no es correcto dividirlo. Siempre hay que sistematizar, ¿vale? En ese sentido. Y así también surgen después, no sé, la identidad LGTB, Q+, eso yo, el geek, después después el nacionalista, el soy chileno, algo más básico como soy hombre o no mujer, mujer, no hombre, prefiero no decirlo, como aparece en muchos cuestionarios. Y así. La identidad finalmente es como súper general y súper compleja también, y especificar. Y eso también supone que es súper complicada para la ciencia definirlo, porque todos manejamos como una definición clara de ella, es que podemos saltarla, pero lo cierto es que la identidad no es más que quizás las referencias propias de uno,
¿cachai? ¿Qué nos conforma como sujetos? Tanto como ideología, como comportamiento, como emocionalidad, tanto como grupo, si pensamos en lo social, pero no tiene término. Siempre está en constante evolución. Y tiene sentido porque en verdad tenemos que adaptarnos al contexto que también siempre está en evolución. Éramos cabros chicos, ¿no? Y quizás uno quería identificarse con, no sé, con Gohan, o Goku, si eran como tus héroes. Después te identificaste, no sé, pues con... no sé, ¿qué otro? ¿Qué otro puede ser? Bueno, después con el Power Ranger rojo, pero me encantó. eh, Como que uno intentaba hacerlo, ¿no? Y intentaba adaptar ciertas cosas de esos personajes. Eh, Pucha, apareció el Power Ranger rojo y se movió por donde iba. Eh, ya, me acordé. Después fuimos como estudiantes y empezamos a forjar medianamente nuestra identidad en conversación con los demás. Éramos medianamente sociales hasta que algún cabra fue papá. Fue papá, fue mamá y después se tuvo que identificar con el rol de padre a madre. Y eso supuso un cambio a su individualidad y a su comportamiento. Entonces después damos cuenta que también es contextual, en el sentido de rol social, ¿no? Que también habla sobre una relación con un otro. Y pasa que después cada uno de estas identidades de rol tiene su propia característica o valoración. Alguna gente puede identificarse como músico y puede ser un músico de la zorra, se puede decir a sí mismo músico de la zorra, pero sin embargo en la universidad se considera a sí mismo como un porro, por ejemplo. Entonces, como que hay una especie de decisión del yo en términos identitarios que están en función del rol. Entonces, es súper interesante analizar esto. Y desde ahí como que es un poco intuitiva la forma de analizar la sociedad, ¿no? El texto de Pujol, como se diga, después te nombra una especie de gigante de cartografía de distintos tipos de identidad que es básicamente lo mismo. Como que está en relación a tu rol, a tu contexto social o a tu grupo, etcétera, etcétera. Y eso, ya son ¿Alguna pregunta de todo esto? Porque ya son las 7, han pasado hora y media de clase. Y yo creo que ya puede ser mucho, ¿no? ¿Alguna duda? ¿No? ¿Sí? Ya hagan. Tenemos dos opciones. Dejamos hasta acá. Dejamos hasta acá y después revisan el texto de Girola, que bueno, es súper fácil de entender, está muy bien explicado y está súper ahí específica los conceptos, o los tratamos acá. Pero significará quedarse quizás hasta 2 horas. Y entiendo que también todos están cansados y tal. ¿Cómo ya estás afuera? ¿Cómo eso? Mira, eh, oh, pero eh, sí, es que hay mucha info. Por eso le dije que vinieran estudiados, porque la iba a hacer condensada. Eh, pero mira, si lograron entender como la parte lógica, eh, como que será suficiente. Lo, va- lo principal,
Bueno, entonces como que lo dejamos hasta acá, pues. Lo dejamos hasta acá. Le avanzo el texto de Yoruela y yo estaré abierto